Hola, ¿cómo están? Soy la profe Mariclen. Bienvenidos a mi canal Tendencias de TIC. Hoy hablaremos de Computación 2, clase 1. Hagamos un repaso de los conceptos básicos. Hablemos de lo que es un algoritmo, que son procesos, y los elementos de un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Es un conjunto de instrucciones o procedimientos o procesos elaborados para resolver un problema. ¿Qué es un proceso? Un proceso es una secuencia de pasos dispuestos en algún tipo de lógica que se enfoca en lograr algún resultado específico. ¿Cuáles son los elementos de un algoritmo? Comandos, datos, variables y constantes. Operadores. ¿Qué son comandos? Son palabras reservadas que expresan una acción como inicio, leer, imprimir, sumar, restar, multiplicar, dividir, entrar, salir. Datos. Cualquier objeto manipulable por un computador o bien una unidad de información sin sentido. Por ejemplo, un número, el 4. Si no está asociado a ningún otro dato y según la persona que lo lea, le puede significar algo. Si yo digo 4 el día de mi nacimiento, eso ya no es un dato, porque ya tiene un sentido y un significado. Variable. Es el valor que puede tomar un elemento de dato que se utiliza en un programa y puede ser un valor constante o puede variar. Constantes son datos que no alteran su valor durante el proceso de un programa. En cambio, las variables sí cambian pueden cambiar en el proceso de un programa. Operadores. Los operadores en programación se dividen en operadores aritméticos, relacionales y lógicos. Información es un conjunto de datos con un significado para el que los lee. Por ejemplo, lo que dije anteriormente, 4, el día de mi nacimiento, significa algo. ¿Qué significa el día de mi nacimiento? Si no saben el dato que ese es el día de mi nacimiento, no va a significar nada para ustedes. ¿Ok? Por ejemplo, unos datos estadísticos, si yo no sé de estadística, o unos datos estadísticos de economía, si yo no sé de estadística y economía, no sé el significado de esos datos. Para mí va a ser datos porque no van para la persona que no sabe de economía y de estadística, eso va a ser un dato porque no va a tener significado para la persona que lo lee. En cambio, la persona que lea los datos de economía, si sabe de economía y estadística, sí los va a entender, sí va a saber qué significado tiene. Sigamos. Operadores aritméticos. Se usan para realizar operaciones de la aritmética básica como suma, resta, multiplicación y división. Operadores relacionales. Se usan para evaluar expresiones condicionales y se basan en el concepto de verdadero o falso. ¿Es verdad que un número es mayor que? ¿Es verdad que un número
es mayor o igual que, un número es menor que, un número es mayor o igual que, es igual que, distinto o no igual. Los operadores lógicos se usan para conectar dos o más expresiones con operadores relacionales. Por ejemplo, es un envase y una herramienta, o es el envase o es la herramienta, no es el envase. Más adelante verán el uso de estos operadores, tanto los aritméticos, los operadores relacionales y los operadores lógicos. En diagramas de flujo, vamos a utilizar diagramas de flujo. ¿Qué es un diagrama de flujo? Es una representación gráfica para efectuar los pasos para solucionar un problema que se procesan en un programa, o es la representación gráfica de un algoritmo. Y un algoritmo también puede ser la representación escrita de lo que se expresa en un diagrama de flujo. Los símbolos que se van a utilizar aquí son inicio, fin, proceso, condición o decisión, impresión o mensaje por pantalla, lectura, conector en la misma página, conector entre páginas, y la flecha, que significa la dirección hacia donde va la información o el proceso que se está ejecutando dentro del diagrama de flujo. Tenemos un primer problema a resolver mediante un algoritmo. Por ejemplo, cambiar un caucho. ¿Qué pasos deberíamos de realizar para cambiar ese caucho? Primero sería verificar si se tiene la llave de cruz y el gato para poder cambiar el caucho. Si tengo la llave y el gato, entonces, ¿qué hago? Ahí tenemos una condicional, la condicional y. Si tengo la llave y el gato, entonces primero pongo el gato donde va sin subirlo. Aflojo las tuercas sin sacarlas. Subo el gato, saco las tuercas, saco el caucho espichado, pongo el caucho de repuesto, se le ponen unas tuercas, se aprietan un poco, una o dos, pero sin apretar, porque si apretamos la tuerca, el caucho empieza a girar. Bajo el gato para apretar las tuercas. Se saca el gato. Yo puedo poner el caucho de repuesto sin aflojar las tuercas. No. Cada uno de los pasos tienen que tener un orden lógico. Si no tienen un orden lógico, ¿por qué? El por qué ese paso se hace primero que el otro. Cuando uno va a realizar o va a solucionar un problema, tiene que buscarse un experto que sepa de lo que tú o la persona tiene que solucionar. En este caso, cambiar el caucho de un vehículo. Ahora veamos otro ejemplo.
Otro ejemplo sería, otro problema a resolver sería construir una casa. ¿Qué pasos debemos realizar para construir una casa? Por ejemplo, este ejemplo es la construcción de una casa. Requiere la ejecución de una serie de acciones que puede enunciarse en pseudocódigo, como se muestra a continuación. Medir el terreno, elaborar los planos, preparar el terreno, construir los cimientos, instalar los ductos sanitarios, la construcción de los muros, construcción de las cubiertas, instalar las conexiones eléctricas y construcción del acabado. Cada una de esas actividades son secuenciales. Si no haces la medición del terreno, no puedes hacer los planos. Una es consecución de la otra. Estos son procesos que se realizan de manera secuencial, o sea, son procesos secuenciales. No importa si dentro de cada proceso uno tiene que hacer otras actividades. Por ejemplo, para elaborar los planos tienes que buscarte un ingeniero que los haga. El ingeniero tendrá unos procesos específicos para elaborar los planos, tiene que tener los materiales, tiene que tener, qué sé yo, si hace los planos con un software. Dentro de ese proceso hay otros procesos implícitos que no vamos a hablar en este momento. Lo que quiero es que se vea que existe o pueden existir otros procesos dentro de cada una de estos enunciados. Pero esos procesos no pueden ser ambiguos, tienen que ser claros, precisos. ¿Ok? Prosigamos. ¿Qué metodología vamos a utilizar para solucionar el problema? La metodología es la siguiente. La definición del problema es el punto donde se va a describir qué es lo que se va a solucionar de manera precisa y exacta, sin ambigüedades. Tiene que estar claramente establecido cuál es el problema a solucionar. No puede ser un problema a medias, debe estar claramente definido. Luego tenemos el análisis del problema, donde tenemos el 2.1, resultados esperados, que sería la salida de los procesos o la salida del proceso. Cuando estamos programando, todo proceso tiene una entrada, todo programa, mejor dicho, tiene una entrada, un proceso y una salida. Por eso se utiliza esta metodología. ¿Cuál es el resultado que se espera? ¿Cuáles son los datos que le dan entrada a ese proceso? O a ese algoritmo, o a ese programa, o a ese pseudocódigo. ¿Cuáles son los procesos o los pasos a seguir para solucionar ese problema? Áreas de trabajo es donde se van a colocar las fórmulas y las variables adicionales que no se nombran en el problema. Aquí se tienen que incluir todas las fórmulas, hasta las fórmulas nombradas en el problema. El diagrama de flujo es la representación gráfica de los pasos o las acciones o los procesos que se van a realizar para solucionar el problema. La corrida en frío no es más
que demostrar que el diagrama de flujo funciona correctamente, que realiza lo que debería de hacer, la función para la cual está hecha. Y el algoritmo es los pasos a seguir, que es lo que está más cerca de un programa o de un lenguaje de programación. Es el pseudocódigo, el algoritmo. Es como el programa en lenguaje natural. Váyanse a la parte teórica de lo que se le entregó al comienzo del semestre. En este caso, ¿cuál es el problema? El problema es que permite dar un mensaje de hola mundo. ¿Cuál es el resultado que se espera? Un mensaje que dice hola mundo. Los datos de entrada, en este caso no hay datos de entrada, porque eso se va a generar automáticamente por el programa. A menos que yo le dijera o le creara una entrada de datos o una variable que dijera hola mundo, pero en este caso no. En este caso lo único que va a hacer el programa es mostrar el mensaje, no le voy a dar datos de entrada. O sea, no se va a solicitar que se le dé entrada a ningún dato. ¿Cuáles son los pasos? Dar la orden de mostrar un mensaje y mostrar el mensaje. Área de trabajo, ¿hay fórmulas que aplicar aquí? No. ¿Hay variables adicionales? Tampoco. Corrida en frío, no es necesario porque no se va a realizar ninguna acción sobre las variables. El algoritmo sería como está establecido en el diagrama de flujo, con el símbolo de inicio y fin. Inicio, dar una orden, que es un proceso de dar una orden para mostrar el mensaje. Y mostrar el mensaje que dice hola mundo y fin. Sigamos. Otro problema. En este caso el problema dice, primero que nada, el problema dice, escriba un programa que permita sumar 10 números. Allí están los 10 números. Luego viene el proceso de analizar el problema, que está dividido. ¿Cuál es el resultado que se espera? La suma. Los datos de entrada, ¿cuáles son? Cada uno de los números que va a tener que darse la entrada. Ok. ¿Cuáles son los procesos? En este caso sería, primero, inicializar las variables, que no está establecido ahí en los procesos porque no me cabe. Son varios procesos. Inicializar las variables. Mostrar el mensaje de introduzca un número. Después leer el número. Después realizar las sumas. Después preguntar si el contador es menor que 10. Si es sí, volver a realizar
otra vez la misma acción. De lo contrario, mostrar el mensaje de que la suma se realizó. Vamos a explicar más detenidamente esto. Como ustedes observan, en el área de trabajo tenemos un contador. ¿Qué es un contador? Es una variable que permite, como su nombre lo indica, contar acciones, controlar las acciones que se realizan dentro de un proceso, contar cuántas veces se realiza algo. En este caso vamos a contar cuántos números van sumados. Tenemos otra fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula de sumar. Tenemos una variable que se llama suma. Le vamos a sumar el número y se lo vamos a asignar a la misma variable suma. ¿Ok? En este caso, expliquémosle el diagrama de flujo. ¿Qué es lo primero que se va a hacer? Inicializar las variables en cero. ¿Por qué se inicializan las variables en cero? Porque cuando uno está programando, la computadora guarda en memoria los valores de las variables. Y para evitar que esos valores se sumen, si se vuelve a realizar el mismo proceso, se sumen los valores anteriores al nuevo proceso que se vaya a realizar. ¿Ok? En este caso, se colocan en cero. Se le dice a la persona, se le da un mensaje por pantalla que le dé entrada o introduzca un número. ¿Cuál es el primer número que va a introducir? El 6. Luego se le dice que lea el 6 a la computadora, porque estas son instrucciones que le estamos dando a la computadora. Se lee el número y después realiza las sumas. Va a contar el primer número. Nosotros ya sabemos que el contador estaba en cero inicialmente. Ahora va a sumar, la primera vez va a sumar 1. 1 más 0, 1. El primer número. Luego suma ese número. Y pregunta si el contador es menor que 10. En este caso, el contador vale 1. Por lo tanto, es menor que 10. Va y vuelve a preguntar, le dice otra vez que introduzca otro número. Eso lo va a hacer hasta que el contador sea igual que 10. Cuando sea igual que 10 se sale. Eso es un loop interactivo, es una interacción donde se controla dicha interacción con un sí. Si C es menor que 10, se realiza otra vez el proceso tantas veces como sea necesario. En este caso, son 10 veces que se realiza esta actividad. O sea, sumar el número, sumarle un 1 al contador para ir controlando qué número se va leyendo. Cuando se termine la interacción, cuando sea 10, cuando sea menor, ya no sea menor que 10, se muestra el mensaje. La suma da un total de 8.
de 8, no, de 8 no, de una S. S es la variable. ¿Cuál va a ser el valor de S? Va a ser el valor de la suma de todos los números que están allí en el problema. ¿Ok? Y se va a fin, se terminó el programa. ¿Qué es la corrida en frío? Es verificar que el diagrama de flujo realice las acciones que se requieren para solucionar el problema. En este caso, la primera vez, ¿cuánto vale C? C vale 0. ¿Por qué? Porque yo inicialicé 0 y S en 0. Voy y le digo, introduzca un número. ¿Qué número va a introducir? El 6. Se lee el 6. ¿Cuánto vale ahora N? N vale 6. Se incrementa en 1 el contador C. C vale 0, ahora se incrementó en 1, o sea que ahora se le asignó el valor de 1 a C. C más 1 se le asigna a C y pierde el valor anterior. Luego se le suma N a S. ¿S cuánto vale? 0. ¿Cuánto vale N? 6. 6 más 0 es 6 y se le asigna ese valor a S. ¿Qué sucede en ese caso? Perdió el valor anterior S. Ahora vale 6. Pregunto ahora, 1, que es el valor de C. ¿C es menor que 10? Sí, porque vale 1. Voy y le digo nuevamente, introduzca un número. ¿Cuál es el número que va a introducir ahora? Menos 3. Se lee menos 3. Ahora C tiene el valor de 1. Se le suma 1 más 1 da 2, que ese valor se le asigna ahora a C. N vale menos 3, se le suma a S. S vale 6 más menos 3 me da 3. Ese valor se le asigna a S. ¿Cuánto vale S ahora? 3. Perdió el valor anterior que era 6. ¿Cuánto vale ahora C? 2. ¿C es menor que 10? Sí, porque vale 2. Voy y vuelvo a preguntar, o le vuelvo a decir, introduzca un número. Ahora introduce el número 5. Se incrementa a C en 1. Ahora, ¿cuánto vale? 3. Se le asigna ese valor a C. Pierde el valor anterior que era 2. S vale 3. Se le suma 5, que es el valor de N. 5 y 3 son 8. Ese valor se le asigna a S y pierde el valor anterior. ¿Por qué
S pierde el valor anterior? Porque es un acumulador. Sigo. 3, el valor que tiene C, que es 3, ¿es menor que 10? Sí. Se le da al mensaje otra vez, introduzca un número. ¿Qué número va a introducir ahora? El 9. Se lee el valor de 9. ¿Cuánto vale C? 3 más 1, 4. O sea, que van 4 números leídos. N, ¿cuánto vale? 9. 9 más S, que vale 8, son 17. Ese valor se le asigna a S y S pierde el valor anterior, que era 8. Se pregunta, C vale 4. C, que es 4, ¿es menor que 10? Sí, porque se han leído solo 4 números. Vuelve otra vez, introduzca un número. ¿Qué número va a introducir ahora? El 22. Lee el número 22. C vale 4, incrementa a C en 1, o sea que ahora C vale 5. Se le suma N a S, S vale 17, más 22 da 39 y se le asigna a S. ¿Cuánto vale C? 5. 5 es menor que 10, sí. Vuelve a dar el mensaje, introduzca un número. El número que viene ahora es el 33. Se lee 33. ¿Sé cuánto vale ahorita? 5 más 1 son 6. Se le asigna a C. Ahora C vale 6. N se le suma a S. N vale 33 y S 39. 39 más 33, 72. 72 se le asigna a la variable S. ¿Cuánto vale C ahora? 6. 6 es menor que 10, sí. Introduzca otro número. ¿Qué número va a introducir ahora? El menos 10. Lee menos 10. ¿Cuánto vale C ahora? 6 más 1 se le asigna a C. Vale 7. N, ¿cuánto vale? Menos 10. Se le suma a S, que ahora vale 72. 72 menos 10, ¿cuánto es? 62. Se le asigna ese valor a S. Y pierde el valor anterior, que era 72. O sea que ahora vale 62. Y se vale 7. 7 es menor que 10. C, que vale 7, es menor que 10. Sí. Se le dice otra vez, introduzca un número. ¿Qué número corresponde ahora? El 8. Leo 8. Incremento a C en 1. ¿Cuánto vale C? 7 más 1, 8. Ese valor se le asigna a C. ¿Cuánto vale N? 8. ¿Cuánto vale S? 62. 8 más 62, 70. Se le asigna ese valor a S. C vale 8. 8 es menor que 10. Sí, va a
y vuelve a decirle introduzca el número. ¿Qué número va a introducir ahora? El 4. Lee 4. Incrementa a C en 1. ¿Cuánto vale C ahora? 9, porque es 8 más 1, 9. Llevamos 9 números leídos. El acumulador S, ¿cuánto vale ahorita? 70. Más N son 74. Y se le asigna ese valor a S. 9 es menor que 10. O sea, el valor que tiene C es menor que 10. Sí, porque vale 9. Voy otra vez y le digo introduzca un número. Se lee el número, que es el número 2. ¿Cuánto vale ahorita C? 9. Más 1, 10. Ahora ya leí 10 números. ¿Cuánto vale ese? 74. N, ¿cuánto vale? 2. 2 más 74 es 76 y se le asigna ese valor a S. ¿Cuánto vale ese ahora? 76. Ahora pregunto, ¿10 es menor que C? C vale 10. ¿10 es menor que 10? No. Se muestra el mensaje que la suma da un total de S. ¿S cuánto vale? 76. Eso es lo que estoy diciendo ahí. La suma da un total de 76. Y fin del programa. ¿Funciona el diagrama de flujo? Sí. Esa es la función de la corrida en frío. Si en la corrida al frío no te funciona el diagrama de flujo, está malo. Para poder crear el diagrama de flujo, en este caso, hay una condicional. ¿Cuál es la condicional? Que leamos los 10 números. ¿Cómo controlamos los 10 números? Con el contador, que es el control que se tiene para saber qué número se ha leído. Ok. Ahora veamos el algoritmo. El algoritmo es la descripción de lo que está en el diagrama de flujo. ¿Qué dice el diagrama de flujo? Inicio, inicializar variables, C es igual que 0, S es igual que 0. Luego muestra el mensaje, introduzca un número, leer N, después sumar C más 1 y después acumular en S los valores que se vaya a tener de N. Si C es menor que 10, entonces ir al paso 3. ¿Cuál es el paso 3? ¿Cuál es el paso 3? Mostrar el mensaje de que introduzca el número, leer el número, sumar uno más al contador y sumar el nuevo número al valor que se tenga de ese. Eso es un ciclo interactivo que se va a romper en el momento en que C no sea igual
que C no sea menor que 10. Cuando sea igual que 10, como lo vimos en la corrida, va a ser donde dice de lo contrario. Si es menor que 10, realiza el loop interactivo hasta que sea igual que 10. O sea, distinto de 10. Distinto de 10 no, que va a realizar las acciones mientras sea menor de 10. Cuando sea igual que 10, se va a salir. Por eso tenemos aquí un loop interactivo. De lo contrario, se le muestra el mensaje que la suma da un total de S, el valor que tenga S, que es la variable acumuladora de la suma de los números. Y fin, y termina el programa. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos un loop interactivo con un sí? El sí tiene una estructura. ¿Cuál es la estructura del sí? Sí tenemos un condicional que es C menor que 10. Si es menor que 10, entonces se va a realizar una serie de pasos. De lo contrario, se van a realizar otra serie de pasos. Y se tiene un fin de ese sí. ¿Por qué? Porque debemos tener un control de dónde empieza y termina cada sí. Y eso va con cualquier loop interactivo. Para este caso, el control se hace con el sí, que cuando uno ya tiene un algoritmo como este, después eso se pasa al lenguaje de programación, sea este lenguaje C, sea este Visual Basic, sea este Pascal, sea este Java, sea este cualquier tipo de lenguaje de programación. Nosotros aquí lo tenemos escrito en lenguaje natural, en lenguaje humano, pero tiene que estar escrito de manera simple, directa, sin ambigüedades. Sigamos. Cuando uno está solucionando un problema, pueden haber varias formas de mostrar un algoritmo, como es este caso. Nosotros podemos cambiar el lugar donde está el contador. Veamos qué sucede. Expliquemos el diagrama de flujo, que es lo que cambia. Las variables no van a cambiar. Lo que cambia es la forma, más no el fondo de lo que se quiere. Aquí tendríamos que inicializar a S en 0. A C lo inicializaríamos en 1, porque la primera vez se va a valer 1, porque dentro de la interacción no se va a sumar el contador, sino fuera de la interacción. Mejor dicho, dentro de los procesos que están antes de la pregunta que controla el loop interactivo. En este caso, se le dice a la persona la primera vez que introduzca un número. Lee el número y se suma el número. Pero como allí no vamos a sumar, le vamos a sumar 1 a contador, que es el que me va a decir qué número estoy contando, le pongo como saldo inicial 1, porque la primera vez
va a leer el primer número y no va a llevar el control del primer número. Ok, aquí se cumple 1 es menor que 10, C vale 1 la primera vez, es menor que 10, así sucesivamente. Después, si te dice que sí, incrementas a C en 1, baile el segundo número y así sucesivamente hasta que llegue al número 10. Cuando llegue al número 10, se sale de allí del loop interactivo y se termina el programa, igualito que el otro. La diferencia es que aquí, cuando se está haciendo el sí, si C es menor que 10, se incrementa a C en 1. No antes de la pregunta. Se va al siguiente paso, que es el 3, que es el paso 4, que es mostrar el mensaje de introduzca un número. Y así sucesivamente hasta que sea igual que 10. Cuando sea igual que 10, se sale porque es el de lo contrario y se muestra el mensaje otra vez. Se muestra el mensaje de suma. La suma total es S y fin. En este caso la diferencia no es mucha porque el diagrama de flujo o el problema es pequeño. Muy bien. Aquí les dejo unas pequeñas tareas para su realización. Pero tienen que tener en consideración realizar la tarea utilizando los símbolos y la metodología anteriormente descrita. Gracias por compartir su tiempo conmigo. Denle clic para suscribirse. Gracias nuevamente por compartir su valioso tiempo conmigo. Nos vemos en la próxima. Chao.